¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez por aquí, distrayéndolos dentro de estas épocas contemporáneas, modernas. Esta vez para exponer un tanto del pensamiento de Thomas Hobbes, un digno representante de la filosofía moderna. Como ustedes lo habrán visto en otros videos, dentro de la filosofía moderna nos hemos referido a temas que no son propios de esa época. Estas preocupaciones del hombre se han presentado en las distintas etapas de su propia vida y el quehacer filosófico. Hemos referido temas de la teoría del conocimiento, de la ética, de la política. Y es precisamente el tema que esta vez quisiera compartir, el tema de la filosofía política. No es un tema propio de Thomas Hobbes, muchos autores lo han referido desde la época antigua. Los clásicos griegos como Platón, Aristóteles, ya hacen referencia a este tema de una forma por demás importante. Nos resulta atractivo abordar este rubro de la filosofía política desde la perspectiva de este autor, en aras de tratar de entender cómo surge la sociedad civilizada, cómo se formula la idea de un Estado dentro del marco de la ley. Thomas Hobbes es un pensador polifacético del siglo XVII. Se le identifica como filósofo materialista, empirista y obviamente político. Es uno de los principales representantes de la filosofía política, como ya les había comentado. Hobbes considera que el hombre es malo por naturaleza. Esta sentencia es por muchos conocida, puesto que según Hobbes, el hombre es instintivo, deseoso, posee en su ser esos apetitos que, si nos referimos a Platón, él decía que eran apetitos concupiscibles, los apetitos del cuerpo. Y son precisamente estos instintos los que llevan al hombre en un estado natural a vivir en constante conflicto, en constante guerra, motivo por el cual Hobbes llega a considerar esa máxima tan rimbombante en muchos, la cual versa como el hombre es el lobo del hombre. Esa sentencia se sabe por algunos especialistas que no la
pronunció originalmente Hobbes. Ya la había contemplado así aquel comediante de la Roma antigua, un tal Plauto. El hombre es el lobo del hombre. Se piensa que lo que lleva a Hobbes a sostener esta consideración, entre otras causas, entre otros motivos, la época que a él le toca vivir en el siglo XVII, el tiempo en que se da la guerra de los 30 años en Europa y la guerra civil, en particular la guerra civil inglesa. Se considera que esa serie de conflictos bélicos que le ponen de manifiesto a Hobbes la irracionalidad, el instinto, el instinto del hombre con el afán de poder. A él le resulta absurdo el hecho de esas guerras sangrientas en donde soldados instruidos por esos gobiernos totalitarios a matar sin piedad y entre otras cosas, pero bueno, pensamos que el ambiente que él presenciaba lo lleva a tener este tipo de apreciación en torno a la naturaleza del hombre. Hobbes considera que ese estado natural de lucha constante, de todos contra todos, obedece a tres razones fundamentales, que son la competencia, la desconfianza y la gloria. La gloria entendida como ese deseo de tener fama, de alcanzar reputación. En cuanto a la competencia, Hobbes señala que el hombre compite con sus semejantes para sacar ventaja y obtener ganancias. Este motivo lo podemos entender hoy perfectamente por la etapa en la que estamos viviendo. Entre dos empresas compiten de una manera a veces fuera de la legalidad, a veces fuera de lo leal. ¿Cuántas empresas conocemos en el mundo que resulta hasta absurdo la masa de capital que tienen en su haber y siguen compitiendo, tratando de ganar terreno con tal de ser los más poderosos? Entonces, eso da prueba de esa constante guerra en la que vive el ser humano. En cuanto a la desconfianza, dice Hobbes que nos atacamos unos a otros para anticiparnos, desconfiamos del otro, así como el otro desconfía de nosotros. En nuestras casas, en nuestras habitaciones, las cercamos porque no confiamos en los demás. Vivimos en esta época posmoderna, en esta época donde reina la propiedad y ese deseo de querer tener y tener más. Eso es lo que precisamente nos provoca ese temor
y esa desconfianza que nos obliga a estar siempre a la expectativa frente a los demás. Desconfiamos de los demás. Pareciera ser que hoy la palabra no cuenta, no vale. Somos muy dados a mentir. Y como somos muy dados a mentir, pues no hay confianza. Muy al contrario, se genera ese sentimiento de desconfianza, de no creer. Los mismos sacerdotes mienten, mucha gente perversa, y hace que el común de la sociedad se vuelva desconfiado. El otro motivo principal de la discordia es la gloria, el querer ser famoso. Hoy todo el mundo quiere ganar reflectores, ser famoso a costa de la salud e incluso de la propia vida. Vemos a jovencitas de esta época de moda que quieren ser modelos, quieren ser delgadas para verse bien, ser famosas. Y bueno, sabemos de muchos casos de consecuencias fatales por ese deseo de la fama, porque además ese concepto de deseo, el hombre desea, y cuando lo tiene, desea más. Y como decía Hobbes, cuando el objeto deseado se desea por muchos, pues se genera el conflicto. En fin, lo salvaje, según Hobbes, es inherente a nuestra naturaleza. Y cuando el hombre se da cuenta de esto, de que vive en constante guerra, le surge la necesidad, por ese instinto de conservación, le surge la necesidad de someterse o instaurar un pacto voluntario que más adelante se le va a conocer con el nombre de contrato. Entonces, ese contrato, al estar debidamente formalizado, hace que el hombre renuncie a su libertad natural, o sea, a la libertad que tenía en estado natural. Y entonces, al signar ese contrato, al firmar ese contrato voluntariamente, decimos renuncia a su libertad. Y ahora este contrato estará representado por un soberano, que puede ser una sola persona, pueden ser varias, en esas formas de gobierno de monarquía, aristocracia o asamblea, como quiera que sea. Pero cualquiera que sea la forma de gobierno, va a ser un gobierno autoritario, absolutista, que va a someter no a los que cumplen, sino a los que transgreden la ley por la cual surgió ese contrato. Entonces, hay algunas interpretaciones en donde refieren que Hobbes se pronuncia como que a favor de una dictadura, pero si lo vemos fríamente, no es así. Porque él dice, tiene que haber un poder supremo, un poder absoluto, que sea capaz de someter al pueblo por la fuerza, por el temor.
¿Por qué? Porque el hombre es salvaje, aunque en ocasiones dé muestras de civilidad. Dice Hobbes que el hombre lleva en sí ese afán de poder, de dominio, de egoísmo, de malas intenciones. Entonces tiene que haber un gobierno con mano dura para que pueda someterlo. Y en ese sentido, Hobbes lo refiere con el Leviatán, lo identifica con esa serpiente de varias cabezas que aparece en el texto bíblico, ese gobierno que devora todo y que no permite nada, que tiene control absoluto de la religión, tiene poder absoluto en la política, en la moral, en fin, en la forma de ser y de pensar del hombre, porque insiste en que el hombre es malo por naturaleza y entonces es necesario instaurar un estado civilizado, un estado en donde la ley se tiene que respetar y el ciudadano lo que le queda es solamente obedecer, obedecer por el bien común. Entonces, Hobbes no es tanto que avale un gobierno totalitario de la nada, sino que él ve el sometimiento del hombre como para el bien mismo del hombre. No es pensando en el bien del soberano, sino que el soberano siempre tiene que procurar que haya paz, que haya armonía entre todos los ciudadanos. Y bueno, eso es tanto una idea de lo que pretende Hobbes con su teoría. Es el teórico de la filosofía política. Entonces, en conclusión, lo que lleva a Hobbes a pensar en esto es pretender un estado en donde la voluntad del soberano esté representando la voluntad de los mismos gobernados, de manera que si el gobernado contraviene esa ley del Estado, es como estarse contradiciendo a sí mismo. Y visto desde ese ángulo, pues no está tan mala la idea. Pero bueno, aclarando que son ideas de Hobbes, que quiso teorizar, quiso justificar por qué la necesidad de un Estado civilizado. Es decir, pasar del hombre, de la vida del hombre en estado natural, a un estado civilizado. Bueno, eso es un poco de lo que quería compartir, esperando, como siempre, que esto sirva para entender algunos de los temas en este rubro que es la filosofía política. En la próxima continuamos.